El primer entrevistado, el señor Percy Vilches Salvatierra, él es analista político. Bienvenido al programa, señor Vilches Salvatierra. Yo quería preguntarle directamente. Buenos días. ¿Cómo usted observa el panorama político en estos días? Hoy se vencen, por ejemplo, los plazos para que renuncien algunas autoridades si es que quieren lanzarse a la presidencia o al Congreso en el proceso electoral del próximo año. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Luego, muy mal que se estén dando este tipo de renuncias incidentales que ya se han voceado inclusive al actual alcalde de La Victoria, que no tiene mayor mérito en su gestión y que pretende la presidencia simplemente porque los medios que manejan el poder económico en el país así lo han definido, porque va a servir mejor a sus intereses, ¿no? Eso en nada le puede favorecer a la población, de ninguna forma. Sí. Bueno, en ese sentido yo quisiera preguntarle, esto tiene como antecedente también al ex burgomaestre de Lima, el señor Castañeda Locio, quien renunció a la alcaldía pues porque tenía pretensiones en las campañas electorales. Esto de alguna u otra manera, ¿cómo va a ser visto para la opinión pública, señor? El problema con la opinión pública es que lamentablemente la ciudadanía en el Perú no existe como tal, la población no tiene los elementos de juicio suficientes para poder entender qué cosa está pasando en el país, y además la gran mayoría de medios de prensa pues tienen unas tendencias que son más bien oscuras, que no dilucidan nunca ningún conflicto ni ninguna controversia. Lo hemos visto en el curso de las últimas 2 semanas, por ejemplo, con las presentaciones públicas del presidente Martín Vizcarra en programas de varios canales en los que no se ha hecho ningún punto incisivo de los miles que se le pueden endilgar, sobre todo ahora en las últimas semanas, ¿no? Entonces, la opinión pública lamentablemente se va a ceñir a lo que le orientan los medios de prensa tradicional, ¿no? Respecto al Ese es el presidente problema que tenemos ahora en el país, porque oportunidades tienen todos los candidatos, en teoría, pero mérito tiene prácticamente ninguno de los candidatos. Estamos en un escenario que parece más próximo a la anarquía antes que a un gobierno republicano, democrático, que solamente es una ficción, ¿no?, en nuestro país ahora. Respecto al presidente Martín Vizcarra y esta denuncia de haber presuntamente recibido 1 millón de soles por parte de la empresa Obrainsa. En la noche ha reconocido conocer a los dueños de esta empresa, sin embargo manifiesta, por ejemplo, que no existió ninguna reunión dentro de las fechas que el colaborador, el postulante a colaborador eficaz, señala que se habría ejecutado un pago previo a la adjudicación de esta obra que está en cuestión. ¿Cómo usted ha revisado la respuesta del presidente respecto a esta denuncia? Es que sucede que las respuestas del presidente no han sido nada claras, ha incidido a veces en varios momentos en contradicción. Además, hay un tema con la figura del aspirante a colaborador eficaz, de que así nomás ninguna persona que esté en esa circunstancia de pretender ser un colaborador eficaz va a empezar a lanzar infundios o mentiras, o va a decir simplemente cosas que luego no va a poder demostrar con documentos, con pruebas, porque pierde esta categoría, y ninguno que, como le digo, esté en esta circunstancia va a correr el riesgo de irse preso por hablar infundios. Claro que este no es de repente el momento para que se le haga un proceso penal, pero si tuviéramos fuerzas políticas saludables y que estuviesen pendientes de la dignidad nacional, el presidente tendría que ser vacado. Lamentablemente en este momento el único partido que está pidiendo la vacancia es UPP, y por supuesto los vizcarristas y los amantes del orden establecido dicen: no, pero UPP es el de lo peor. Puede ser, como todos los otros partidos que hay en este momento, pero quieren desacreditar las acciones en torno a la vacancia respecto de la categoría negativa que tienen los congresistas. Eso está fuera de lugar. Aquí se tiene que aprender a actuar como corresponde a un sentido de justicia, no solamente a un orden reglamentario o normativo así de simplón, ¿no? Entonces,
Acá correspondería que se dé una vacancia. El problema es que el Congreso ya nos ha demostrado la última vez que no tiene ninguna competencias de carácter para llevar a cabo este proceso, ¿no? Este procedimiento parlamentario. Ahora, pero basarse en la versión de un colaborador eficaz en 2 años de investigación, también sería arriesgar bastante el Congreso de la República de presentar un pedido de vacancia a estas alturas, ¿no? Porque ya tuvieron una situación no exitosa. Mire, yo le voy a ser muy claro. Acá al presidente Vizcarra, el fujimorismo lo puso en la presidencia de la República. También al principio negaban que se había reunido con Keiko cuando se estaba dando la moción de vacancia en contra de PPK, que al final no se ejecutó porque PPK más o menos decentemente renunció para evitar este escándalo público. Entonces, acá cuando el presidente Vizcarra llega a hacerse con el poder, ya tenía todos estos temas que vienen de su habilitación en Moquegua. Entonces, si hubiera una gente en el Congreso que fuera más digna que los fujimoristas que lo pusieron en el poder, Vizcarra debería haber sido vacado inmediatamente. El presidente Vizcarra en ningún momento debería haberse mantenido en la presidencia de la República. Esto, por supuesto, no lo expresan ni lo dicen en ninguno de los medios tradicionales, porque como bien sabemos reciben ingente cantidad de dinero por concepto de publicidad estatal, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, la entrevista que le hicieron la semana pasada al presidente en Frecuencia Latina fue una completa vergüenza para el ejercicio por medio de lo que debiera hacer el periodismo. Ahora, la entrevista de ayer que le ha hecho Rosana Cueva, que lo ha hecho en alguna contradicción mínima, igual tampoco ha sido definitiva ni concluyente. ¿Se dan cuenta? Entonces el periodismo está para ser cuestionador, para ser confrontacional y para esclarecerle estos temas a una ciudadanía que, como ya he venido explicando, cada día está más absorta en el sinsentido y en el embrutecimiento que promueven todos estos medios. ¿Se dan cuenta? Entonces, acá es un elemento más el que se ha presentado esta última semana acerca de esta supuesta coima de más de 1 millón de soles en relación a Obrainsa, pero no es una novedad. Y a mí lo que me sorprende es cómo la gente tiene tanto temor al cambio que se creyó todo este tiempo que había una lucha contra la corrupción, cuando en realidad lo que verdaderamente se ha visto ha sido el enfrentamiento de 2 bandas de corruptos plenos, que no haya las posibilidades legales estrictas de imputarles una serie de delitos, no significa que estén libres de esta especulación. Y es una especulación que el periodismo tiene que hacer. Ya las autoridades jurisdiccionales podrán encargarse luego de tipificar y ver las responsabilidades pertinentes. Pero esto, como estoy reiterando, no se ve más que en 2 o 3 medios de por ahí. El resto no tienen nada que hacer. Eso es una desgracia. Sí, bueno, hay que analizar también otros puntos. Ya el presidente del Congreso, Manuel Merino, había dicho que las tensiones entre Ejecutivo y Legislativo habían dado una vuelta a la página. Yo le pregunto si ahora, con estos nuevos casos, van a volver a esta tensión de dime y direte por parte del Ejecutivo y Legislativo, y qué medidas podrían tomar a futuro el Congreso, que ya está a puertas de ser cambiado por otro en las próximas elecciones generales. Muy bien. Tendría que recapitular al tema de las oportunidades y los méritos. Una cosa es el análisis de lo práctico y otra es el análisis de lo deseable, porque éticamente está la circunstancia que yo les he dicho. O sea, por más acuerdos que pueda haber entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, por esta última circunstancia que se ha develado el fin de semana, debería realizarse un procedimiento de vacancia inmediato. Pero, asumado a lo que les he comentado de la falta de carácter, de entereza, de disponibilidad moral, hasta dignidad por parte del Congreso, seguramente que no va a llegar a ningún puerto esta situación y lo van a dejar pasar. Pienso que lo van a dejar pasar y pienso que eso está mal. Pero la verdad que en el curso de los últimos años
a todos los presidentes se les han dejado pasar tantas cosas que la verdad es ya solo una raya más al tigre en esta falsa lucha contra la corrupción, ¿no? Yo creo que es la mayor farsa que se ha perpetrado en los últimos años y yo creo que la gente debe dejar de creer que solo el afro-fujimorismo, como lo llaman, es una entidad perversa, ¿no? Si yo considero que en este momento prácticamente todos los partidos que participan en cargos de representación pública, sobre todo considerando que el 30 de septiembre del año pasado se dio un golpe de Estado manifiesto, aunque lo hayan negado en todos los idiomas y posibilidades los agentes del régimen, están invalidados para hacer ninguna clase de acción moral por el bienestar del país, ¿no? Bien, muchísimas gracias, señor Vilches, por conversar y analizar estos temas que han salido en los últimos días. Muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias también. Buenos días. Bueno,